Vamos a hacer ahora lo que podemos considerar como una introducción violentamente rápida a los sistemas de información geográfica. Les recuerdo, esta materia no es sistemas de información geográfica, pero estamos trabajando con información geográfica y nos importa mucho entender los formatos y cómo viene descrita la información geográfica cuando estamos trabajando dentro de una computadora. Y nos vamos a enfocar entonces en la parte de los datos, el manejo. Vamos a ver muy por arriba lo que es un GIS, o más bien cómo hace para manejar los datos, para que ustedes tengan los conocimientos básicos para trabajar en la materia, pero nos vamos a enfocar siempre en el dato en sí y en su procesamiento, no en la sistematización. Es decir, todo eso lo van a ver en GIS. Cuando hablamos de datos geográficos, hay varias categorizaciones que podemos hacer. En principio, lo que tenemos que ver es que tenemos datos que son geográficos y vienen con información geográfica incorporada, que podríamos llamar georreferenciados. Georreferenciados, lo voy a escribir entero para que se acuerden la palabrita. Y podemos tener otros datos que son georreferenciables. Es decir, que tienen la información geográfica, es decir, se puede conseguir la información geográfica referenciables. Se puede conseguir la información geográfica, pero no está directamente incorporada al archivo. Cuando hablamos de datos georreferenciados, vamos a encontrar datos que sean raster, es decir, grillas, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que estén georreferenciados, y también podemos encontrar raster que no estén georreferenciados y que se puedan georreferenciar. El caso más típico de raster son grillas, entonces una imagen es una grilla, supongo que lo sabían, y si no lo sabían vayan asumiéndolo. El caso más típico de raster, georreferenciable pero no georreferenciado, es un escaneo de un mapa. Un escaneo. En cambio, el raster típicamente georreferenciado es un modelo de algo, tipo un modelo de alturas o etcétera. Es una grilla donde cada píxel de la grilla, cada celda ya tiene asignada su posición y en el archivo misma viene dada. El tipo de datos acá puede ser un TIFF, el formato puede ser TIFF, puede ser GeoPackage, puede ser muchas cosas. En este caso van a ser PNGs, van a ser JPGs, etc. Tenemos también datos georreferenciados y georreferenciables en texto. Por ejemplo, podemos tener una lista, por ejemplo un CSV, ¿no? Un archivo separado por coma, donde tengamos latitud y longitud y alguna información. Y podemos tener georreferenciable una lista donde diga ciudad, por ejemplo, e información. La ciudad es un dato geográfico. Me dicen Buenos Aires, yo sé dónde está, pero todavía no lo puedo tirar en un mapa. Tengo que hacer lo que se llama el geocoding, que es darle latitud y longitud a ese punto, a partir de un nombre. Entonces, georreferenciado, georreferenciable. Otro tipo de información clásicamente georreferenciada son los archivos shape, que espero que sea pronto obsoleto, pero por ahora se usa mucho. Es un tipo de archivo de Esri, que es una empresa privada, por eso a mí no me gusta, porque a mí siempre me gusta lo que no sea privado y sea libre para usar en la computadora, que se está lentamente reemplazando por el GeoPackage. El GeoPackage es un formato que permite tanto raster como vectorial. ¿Por qué menciono el shapefile? Porque son datos vectoriales. ¿Qué significa vectoriales? Son datos que representan puntos, líneas o áreas, a los que normalmente se llama polígono, pero la diferencia entre una línea y el polígono es que el polígono incluye el interior. La línea puede ser una línea cerrada, pero si está definido como línea, entonces no está incluyendo el interior. Ojo, puede haber polígonos no georreferenciados, información vectorial no georreferenciada, obviamente. Lo vemos clásicamente en los archivos de XF de AutoCAD. No son georreferenciados, son líneas, son puntos, son polígonos. ¿Son georreferenciables? Bueno, si nosotros conocemos la posición de alguno de esos puntos, obviamente suponiendo que está representando información geográfica, podríamos llegar a georreferenciarlo de alguna manera, pero el archivo en sí no tiene información geográfica. Otros formatos vectoriales pueden ser PDFs, pueden ser SVGs. Todos estos, si representan información geográfica y nosotros tenemos alguna certeza de determinadas cosas acerca de ese archivo, podemos llegar a georreferenciarlas. Puede pasar que no podamos hacerlo, depende de varios factores. Entonces, un archivo, en general podemos decir, un archivo de datos, un archivo, si ya está georreferenciado, tiene en general dos partes, la información en sí y los metadatos geográficos, metadatos de referencia. ¿Qué son los metadatos? Bueno, estos metadatos me van a decir, las coordenadas que vos tenés ahí son, por ejemplo, X e Y
en un sistema de transversa de Mercator con el meridiano de tangencia en 59 grados oeste y el origen en 0 grados, o sea en el ecuador, y tiene, por ejemplo, un elipsoide asociado que es WGS84. Todavía no vimos lo que significa el elipsoide del datum, pero ya lo vamos a ver, vayan sabiéndolo porque estas cosas les van a aparecer. Puede también decirme, bueno, esto es phi lambda, y es phi lambda, de nuevo, tiene que aparecer el elipsoide al menos, WGS84, o algo así. La información, por otro lado, depende del tipo de archivo, va a ser un valor numérico en general, valores, ubicados en el espacio. Y va a tener también algún tipo de metadatos tal vez, que pueden ser, por ejemplo, en un archivo que tiene varios tipos de valores, va a tener nombres de columnas, va a decir, bueno, esta columna es un número, esta columna es un lo que sea. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos, puntos con información, la ciudad puede tener un nombre, una población, y son distintos tipos de datos. Los metadatos nos van a describir, bueno, esos datos. Por eso se llaman metadatos, datos sobre los datos. Valores ubicados, ¿en qué sentido? Bueno, si estamos hablando de un raster, vamos a tener valores, números, ubicados en una grilla. Entonces, la grilla, por ejemplo, va a tener esta forma. Y este punto será el punto que tiene coordenada 1, 1. Este tendrá 1, 2, y así. Y este tendrá coordenada MN. Ahora, a partir de esta información de referencia, vamos a saber convertir entre este sistema de coordenadas de grilla, que es simplemente enumerar los píxeles, y coordenadas geográficas de verdad. Este sistema de enumerar la grilla se llama sistema de coordenadas píxel. Tiene determinadas propiedades, pero si nosotros conocemos el lado del píxel, es decir, qué tamaño se le asigna en un sentido y en el otro al píxel, es un sistema de coordenadas absolutamente válido, plano, que podrá tener una ecuación de transformación y lo podremos utilizar eventualmente. Si el dato es vectorial, lo que vamos a tener, por ejemplo, es, bueno, estoy un poco desordenado con la hoja, pero en vectoriales lo que vamos a tener es una sucesión de coordenadas. Por ejemplo, si son puntos, bueno, cada punto tendrá su phi lambda. Phi lambda o la coordenada que sea. Si es una línea, cada vértice tendrá su coordenada. Coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Lo mismo si es un anillo, un polígono. El polígono a veces puede tener varios anillos, varios límites. Entonces, por ejemplo, se define como el área que está ocupada entre esos límites con el agujerito en el medio. Hay muchos formatos para expresar esto, ya se los dije, pero uno que me interesa mencionar es el WKT, que sería texto bien conocido, la traducción al castellano, que lo pueden buscar en Wikipedia, WKT, donde por ejemplo un punto se expresa como un point, entre paréntesis, una coordenada y la otra, y una línea se escribe como line string. No me acuerdo si es string o stream, creo que es stream, pero bueno. Una coordenada, la otra, coma, la del siguiente punto y así. Bueno, hay varias formas de expresarlo. Esto, la ventaja que tiene es que a veces podemos hacer algunas cositas en Excel con ese tipo de formato o trabajar directamente sobre un archivo de texto plano. Otro archivo de texto que en realidad no estamos acostumbrados a ver qué es texto, pero lo es, y que es geográfico, georreferenciado, es el KML. Les recomiendo, si ustedes alguna vez usaron Google Earth, y si no lo usaron, úsenlo, que generen un archivo KML y lo abran con el bloc de notas o con el WordPad, por ejemplo, y vean qué tiene adentro. Fíjense si logran ubicar, les dejo como ejercicio, las coordenadas geográficas que aparecen adentro de ese archivo. Entonces, tenemos archivos georreferenciados, archivos georreferenciables, tenemos archivos vectoriales, tenemos archivos raster. Tenemos entonces distintos tipos de datos con los cuales podemos trabajar. Voy a hacer un apartado sobre los datos raster para que lo tengan. Hay una planilla Excel que les voy a pasar en el campus donde tienen un ejercicio para trabajar un poco con raster y ver qué significa, cómo se referencian, etc. Dos planillas en realidad. Pero fíjense, por ejemplo, si yo tuviera una grilla acá, donde yo tengo una grilla de 5×5, ¿no? Donde yo les digo, bueno, este es 0, esto es 0, este es 0, este es 0. Todos son 0, esto es un 1, esto es un 0, 0, 0, 0. Perdón, esto un 1 acá, 0, acá tengo un 1, un 1, un 1 y todos los demás son 0, ¿no? Yo les digo esto acá, tal vez ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo, casi que parece un chiste, pero si yo digo, bueno, ahora blanco es 0 y negro es 1, lo que hice fue dibujar esta imagen.
que es la representación pixelada de una carita, ¿no? Entonces, fíjense, si yo les doy esta construcción y les digo, acá hay un punto y acá hay una curva, que es un arco de círculo, les estoy diciendo el vectorial. Ustedes pueden representar esto donde quieran, como quieran. Ahora, si yo les doy esto puede haber partido, esta grilla puede haber partido de este dibujo. O no. Pero si yo tengo el vectorial, puedo representar el dibujo con la cantidad de puntitos que yo quiera. Si yo tengo el dibujo, no puedo tener una información de mayor resolución que esto. No puedo tener más precisión en el raster que el lado del píxel. Pero en vectorial también hay precisión, porque yo puedo haber dibujado el arco perfectamente preciso o dibujar el arco con un par de coordenadas, con 4 pares de coordenadas, perdón. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, la precisión depende de la precisión que yo le haya dado a cada una de estas coordenadas. En el raster es trivial conocer la precisión, porque depende en general del tamaño del píxel. En el vectorial tenemos que preguntarle a la persona que lo hizo cuál es la precisión, o en algún caso a qué escala estaba pensado que se iba a representar ese dato, porque es lo que nos va a decir cuándo podemos usarlo. Hablando de escala y trabajando con datos, en general, ustedes no sé si lo saben, creo que lo vieron en topografía, pero es bueno repetirlo. Cuando están hablando de tolerancias, se dice que la sensibilidad de la carta es S, es igual a 0,2 milímetros por el denominador de la escala. El denominador de la escala es, por ejemplo, si la carta es 1 en 500.000, entonces significa, bueno, que 500.000 milímetros de la realidad se van a representar como 1 milímetro en la carta, y la sensibilidad es, en este caso, 0,2 por 500.000 es 10.000. Es decir, en una escala, si se viene la cuenta, ¿no? En una carta al 500.000 no se va a ver nada más chico que 10.000 milímetros. 10.000 milímetros son 10 metros. Entonces, una escala, creo que estoy haciendo mal la cuenta, pero lo vamos a dejar ahí. Verifíquenla. En principio, si yo hice bien la cuenta, no hice bien la cuenta, hay un cero más. 100 metros. En escala de 500.000, lo más chiquito que yo voy a observar es 100 metros. Entonces, si me dicen, este archivo vectorial está pensado para escala al 500.000, significa que los vértices, o la precisión con la que definieron los vértices en ese archivo, no es mejor que 100 metros. Por más que yo pueda hacer todo el zoom que quiera en AutoCAD y pueda calcular la coordenada con el milimicrómetro, en realidad esa coordenada tiene la precisión de 100 metros, porque es una limitación del origen de los datos, no de la visualización. La visualización en un vectorial es siempre arbitrariamente precisa, porque es vectorial, por definición, digamos. Entonces, sobre tipos de datos tenemos eso, y queremos ver un poco sobre el GIS en sí. Después vamos a ver un poco de las transformaciones que podemos llegar a hacerles a esos datos. El GIS o los software de GIS son software que para nosotros hoy son principalmente, o sea, en esta materia son software que saben manejar las coordenadas, que las saben transformar y que saben visualizar muchísimos tipos de archivos. Entonces, un GIS en general tiene un panel de capas de entrada donde yo voy a tener cada archivo representado por una capa. Se llaman capas porque cuando me las muestre superpuestas en el espacio geográfico y una se superponga con la otra, me va a mostrar la que está más arriba. Eso, capas, igual que los layers del AutoCAD. De hecho, layer significa capa. Entonces, cada uno de estos puede ser un archivo, o bien un archivo georreferenciado o un archivo georreferenciable al que yo, cuando lo cargué en el GIS, le dije, bueno, mira, este archivo no tiene referencia geográfica, pero yo sé que son coordenadas Gauss-Kruger, faja no sé cuánto, o son coordenadas de longitud en determinado datum, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que sepan esto. Cuando yo cargo los archivos del GIS, el GIS asume que esto tiene un dato y un metadato. ¿Qué hace el GIS? Bueno, el GIS de este lado tiene una parte de visualización donde estamos nosotros mirando. En el medio va a hacer dos operaciones. A cada dato lo van a pasar por los dos filtros, digamos, las dos etapas, lo va a reconstruir del otro lado y nos lo va a mostrar. ¿Qué dos etapas son? Bueno, la de la interpretación del sistema de referencia de coordenadas y la de la interpretación del estilo. En general, de este lado nosotros tenemos múltiples sistemas de referencia de coordenadas, y de este lado tenemos el sistema de referencia de coordenadas de visualización o de proyecto. ¿Qué significa eso? Bueno, cada uno de estos archivos tiene sus propias coordenadas, ya sea que nosotros se las dijimos al software o que el archivo mismo nos las decía a nosotros, pero cuando yo lo veo, le voy a indicar al software que yo lo quiero ver todo en el mismo sistema de coordenadas. Entonces, el software internamente va a convertir las coordenadas de este archivo en
coordenadas de visualización del proyecto. Por ejemplo, todas en Gauss-Kruger, todas en latitud y longitud, lo que sea. Bien, entonces, yo voy a ver todo en el mismo sistema de coordenadas. Ahora, a cada capa va a agarrar la información que tiene la capa y le va a dar un estilo. Por ejemplo, si son líneas, yo le puedo decir, bueno, representame las líneas en azul, las líneas gruesas, finas. Como muchos datos son vectoriales con información asociada, o sea, cada elemento geométrico tiene asociado un dato de características, puedo decirle, bueno, los que en la característica tipo de línea dicen calle, representámelas en gris, pero los que dicen vías, representámelo de otra forma. Entonces, va a separar los datos, les va a dar el estilo, va a darle las coordenadas correctas, ya transformadas, y me los va a representar. Entonces yo acá tengo información que son líneas sin estilo, puntos, áreas, grillas, y todas en distintos sistemas de coordenadas. Va a uniformar el sistema de coordenadas y va a darle el estilo que yo quiera. Toda esta información, en general, cuando nosotros ponemos dentro de un software de GIS, ponemos grabar, podemos grabarla como un proyecto. Grabar el proyecto. Esto es importante que lo vean porque es un error común que tienen cuando estén trabajando con este tipo de software. Ustedes graban el proyecto y lo único que se guarda es esta parte. Es decir, la información de cómo convierte de los sistemas de coordenadas originales al sistema de proyecto y de cómo le da el estilo, pero estos archivos no se guardan. Entonces, si ustedes me mandan a mí, le mandan a un compañero, lo que sea, un proyecto de un software GIS, tienen que mandarle el archivo de proyecto más todos los archivos de origen de datos que trabajaron, que pueden pesar mucho eventualmente. Entonces, eso es para nosotros lo que hace un GIS. Muchas cosas del GIS entran en lo que hace un software de GIS, pero para nosotros hoy es simplemente eso. Una herramienta de uniformización de sistemas de coordenadas y una herramienta de estilos, ver con estilo las cosas. Tenemos varias herramientas de transformación de coordenadas. Entonces, nosotros podemos trabajar de distintas maneras con los datos geográficos, con herramientas sueltas que lo que hacen es transformar de un sistema de coordenadas a otro. Vamos a ver varias variantes de eso y vamos a hacer después en la práctica, digamos, les vamos a dejar un popurrí de ejercicios y planillas y cosas para que vayan probando distintas formas de transformar y manejar datos geográficos. Ahí vamos a estar siempre separados entre los datos de grilla y los datos vectoriales, porque se trabajan de manera completamente distinta. Los datos de grilla, fíjense que el sistema de coordenadas de los puntos es implícito. Las coordenadas, los píxeles están numerados y tiene un sistema de coordenadas 1, esta es la 1, 1, ya se los mencioné, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. En cambio, el vectorial tiene un sistema de coordenadas explícito, porque cada vértice tiene su coordenada. La forma entonces de tratar cada uno de estos datos es absolutamente distinta. Por ejemplo, si yo cambio el sistema de coordenadas de estos datos a otro sistema de coordenadas que produce deformación, lo que me va a pasar, por ejemplo, es que la nueva grilla no va a ser regular. Supongamos que exageradamente hay un punto, los puntos se van alejando entre sí, digamos, no sé. No me está saliendo bien el dibujo, pero... Entonces, yo ahora pongo acá una grilla rectangular. Lo voy a hacer con otro color. Porque, de nuevo, si estoy haciendo la transformación de raster a raster, la grilla de salida tiene que ser regular. Y fíjense que las divisiones de grilla, en algunas divisiones me caen 2 puntos y en otras no me cae ninguno. Entonces, ¿cómo asigno eso? Bueno, el software internamente, cuando nosotros queremos transformar coordenadas de grilla, nos va a preguntar, bueno, ¿cómo hago el muestreo de los nuevos píxeles? Les va a dar opciones, vecino más cercano, interpolación lineal, interpolación bicúbica. Bueno, vecino más cercano es simple. Tomás el centro del píxel, buscás el punto que cayó más cerca y le asignás ese. Estos dos píxeles en este caso tendrían el mismo valor. Interpolación lineal sería, bueno, agarré el valor de los dos píxeles más cercanos y fíjate dónde cae el centro de mi píxel y dale ese valor. Bicúbica es, bueno, asociar una línea cúbica en un sentido y después interpolar con respecto a una línea y hacer una cúbica en ese otro sentido. Pero lo importante es que entiendan que nosotros estamos transformando píxel a píxel y después estamos remuestreando, porque la grilla se deformó y el archivo raster solo permite representar una grilla regular. Esto podemos trabajarlo píxel a píxel, vamos a intentar hacerlo en algún lenguaje de programación estilo Python. Yo les voy a dejar un ejercicio, tal vez ustedes lo puedan seguir, espero que sí. No pretendo que se vuelvan expertos en Python, pero vamos a hacer las cosas suficientemente claras como para que las puedan al menos ver en ejemplos. En el caso de la información vectorial, cuando yo haga una transformación de coordenadas, yo voy a estar asignando nuevas coordenadas a cada vértice, así que no hay problema. Las nuevas coordenadas, por ahí hay deformación, pero la coordenada está definida así. Ahora bien, fíjense qué pasa con los
vectoriales. Puede pasar que yo tenga una línea muy larga entre estos dos puntos, que en el sistema de coordenadas de origen realmente yo estaba queriendo representar esa trayectoria recta, y en el sistema de destino yo voy a traducir esos dos puntos y va a ser recta. Pero por ejemplo, si yo estaba trabajando, ya lo vamos a ver, o fíjense que en Mercator, por ejemplo, las líneas de rumbo de brújula son líneas rectas. Entonces yo dibujo una línea de brújula de rumbo en Mercator, la dibujo con 2 puntos porque es recta. La quiero ver en otro sistema, pero yo lo que quiero ver es la línea de rumbo, no quiero ver la línea recta en el sistema de coordenadas definitivo. Entonces, la línea de rumbo, que es decir, la línea por la que seguiría yo si caminara siguiendo el rumbo de la brújula, por ahí en el nuevo sistema es esa curva. ¿Qué tengo que hacer yo para verla representada bien? Bueno, es agregar puntos intermedios antes de transformar, lo que se llama densificar la línea, entonces esos puntos intermedios van a caer por acá. Pero la transformación, lo único que me va a transformar son los vértices. En la trayectoria de la línea no entra en juego, porque en realidad en el archivo vectorial no está representada. El archivo dice, esto es una línea, empieza acá, termina acá. Yo convierto las coordenadas y listo. Entonces, eso sería con respecto a la transformación de coordenadas. Los programas que vamos a usar para transformar coordenadas son QGIS, que es un GIS, que por detrás usa una serie de programitas que se llama PROG, que antes se llamaba PROG 4, pero ahora, bueno, a veces lo llaman PROG 4 versión 6, pero nada, se llamaba 4 porque la versión era 4, ahora ya es 6, así que no se llama más PROG 4, se llama PROG. Vamos a usar tal vez también OGR. Tu OGR es otro programa que permite convertir archivos. CS, tu CS, que permite convertir listas de puntos en sí. Y vamos a usar algunas cosas dentro de Python. Así que si tienen instalado Python probablemente puedan usarlo, si lo usaron alguna vez, y si no les vamos a pasar alguna especie de entorno virtual, algo así, para que puedan instalar, para trabajar con todo lo que estamos haciendo en la materia y no tengan complicaciones de software al menos. Pero hay mucho más software. Uno conocido es el GeoCalc, que es privativo, a mí no me gusta para nada. Otro muy conocido es el Global Mapper, que es privativo, pero a mí me gusta mucho. Mapper. Otro muy conocido es el ArcGIS. Estos dos son GIS, son software de GIS propiamente dicho. Pero no recomiendo el uso simplemente porque es difícil, a veces son difíciles de instalar, hay que comprar una licencia, etc. También podemos hacer cambios de coordenadas en Excel. Vamos a hacer algún ejercicio de cambio de coordenadas haciendo la cuenta por nuestros propios medios. Y si alguno se maneja con lenguajes web o ese tipo de cosas, JavaScript también tiene librerías para hacer cambios de coordenadas. Y vamos a intentar ver, al menos muy por encima, cómo funciona PostGIS, que es una base de datos geoespacial. No nos vamos a enfocar en la parte de base de datos, porque eso lo van a ver en GIS 2, sino nos vamos a enfocar en cómo se puede hacer rápidamente muchas transformaciones de coordenadas en PostGIS. Si lo logramos llegar a ver, no, si no queda como anécdota que lo revisen ustedes, cuál sería la ventaja de tener todo en una base de datos. Otro tipo de transformaciones que pueden hacer ustedes entre datos son alteraciones geométricas o alteraciones en los datos. Alteraciones geométricas, ya mencioné una, la suavización. Otra muy conocida, digamos, es la simplificación. Yo tengo una línea que es así y voy a hacer la simplificación para convertirla en una línea que es así. Entonces, por ejemplo, le voy a poner una tolerancia que quede en solamente un punto cada tanto. Y acá hay una complicación que es que si, por ejemplo, yo tengo que eso es son límites de provincias y tengo mis provincias así, y yo tengo una capa de polígonos y quiero simplificar cada uno por separado, corro el riesgo de que me quede algo así. Provincia 1, provincia 2. ¿Por qué? Porque la tolerancia y el algoritmo trabaja polígono por polígono. Este tipo de errores se llaman errores topológicos, porque topológicamente, en sentido de relaciones geométricas entre uno, este polígono era conexo a este otro, o adyacente, no conexo. Pero como la simplificación no la hice topológicamente, no se conservó esa adyacencia y se generó un polígono astilla, se llama en el medio. Bueno, hay herramientas que permiten hacer simplificación topológica. Vamos a ver una que se llama TopoJSON, creo, no me acuerdo ahora. También la vamos a ver como para que tengan una idea, nada más. Y en datos de grilla, también hay alteraciones geométricas, que es, bueno, ya lo habíamos mencionado, uno podría llegar a estirar o, por ejemplo, podría escalar la grilla con
una diferencia en este eje que en este otro, o cosas así, que nos van a generar alteraciones que después necesariamente vamos a generar una grilla nueva. Ese tipo de alteraciones muchas veces las necesitamos aplicar cuando estamos georreferenciando un archivo que no tenía georreferencia. Por ejemplo, una carta. Pasa a veces que el papel o el escáner, o el papel se estiró en un sentido, o el escáner tiene un problema en el carro cuando escanean la carta, la velocidad está mal calibrada, entonces queda en un sentido una escala distinta que en el otro. Bueno, eso se puede alterar la grilla y reconstruir la grilla original. En cuanto a alteraciones de datos, son más importantes en el raster, porque en general en el dato vectorial nosotros tenemos la información, está asociada a cada elemento, a cada punto, a cada vector, y no está representando una información continua. En cambio, los archivos raster en general representan un fenómeno que es continuo en el espacio, por ejemplo la altura, la temperatura, la presión. Una alteración simple en los datos es partir de una calta de altura, por ejemplo, y calcular la pendiente. ¿Cuál sería la pendiente? Bueno, la pendiente es la derivada de la altura. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi grilla y a este píxel yo le asigno, si este se llama píxel 1, este píxel 2 y este píxel 3, por ejemplo, este píxel será 2 menos 1. Este 3 será 3 menos 2. Estoy haciendo una especie de derivada numérica y estoy obteniendo la pendiente. Es una alteración. Otro tipo de alteraciones muy conocidas son los filtros, donde yo tomo, de hecho la pendiente se puede calcular con un filtro, tomo una matriz de n por n, por ejemplo 4 por 4, y pongo, en este caso sería 1 menos 1, lo que estamos haciendo ahí, y 0, 0, bueno, puede ser, lo que se hace es superponer esta matriz sobre el original, y a cada píxel asignarle la cuenta que surge de multiplicar la original con esta otra. Por ejemplo, para el primer píxel va a dar menos 1, 1. Para el siguiente y así. Entonces, eso se llama filtro de convolución y se usa muchísimo. Y en una de las planillas Excel que hicimos está el ejemplo y pueden experimentar un poco. Sirve para hacer suavizado, detección de bordes, un montón de cosas. Entonces, tenemos muchas formas de trabajar y alterar datos geográficos. La idea es que ahora ustedes puedan trabajar con algunos ejemplos que les damos, con estos datos, se familiaricen con el manejo de los datos, tanto en su aspecto geográfico como en su aspecto de información, porque recuerden que la cartografía es representar cosas que se dan en el espacio geográfico, pero que no son solo posición. Un río, yo lo represento y no estoy solo representando posiciones de algo abstracto, estoy diciendo es un río. Yo represento un camino y son posiciones, y no es un río, es un camino. Yo estoy dando información aparte de la mera posición. Entonces, necesitamos familiarizarnos con ese concepto. Estamos trabajando con datos, que son datos, que tienen posición, pero no son exclusivamente posición. Entonces, vamos a tener varios ejercicios, tanto para raster como para vectorial. Y de paso, como vamos a estar trabajando con programas que saben manejar coordenadas, pueden hacer todas las verificaciones que quieran sobre los conceptos que vimos en proyecciones. Probar distintas proyecciones, cómo se deforman las áreas, cómo se deforman las formas, qué tan reconocible es una figura cuando la paso a través de una proyección medio extraña. Todo eso lo pueden hacer trabajando con este tipo de software y con este tipo de conceptos. Por detrás, lo que hace el software es simplemente convertir coordenadas, interpolar. No hace mucho más que eso. Tienen que ser conscientes de que el software no va a hacer lo que ustedes no le piden. Si ustedes transforman una vectorial que era una recta y quieren que se convierta en una curva, si no la densifican antes va a seguir siendo una recta. Y así con muchas cosas. En puntual nos vamos a enfocar en raster, sobre modelos de terreno y sobre cartas, o sea, cómo referenciar una carta, porque eso nos va a permitir trabajar en el concepto de datum, que es la clase siguiente. En vectoriales vamos a trabajar con distintos tipos de información, puede ser desde curvas de nivel hasta información de caminos, ríos, lo que sea, ciudades. Todo eso más adelante lo vamos a ir integrando con otros conocimientos cuando trabajemos en cartografía temática. Fíjense que ustedes ya hicieron un poco de esto cuando trabajaron en CAD con la carta de Jon Snow. Y tenemos un ejemplo de otra carta muy conocida, la carta de un señor francés que se llama Minard, después lo pueden googlear, sobre el avance del ejército de Napoleón en Rusia, donde vamos a trabajar en el Excel con este tipo de representación de los datos que les mencioné que se llamaba WKT, para que ustedes vean que no es un cuco generar información geográfica, la pueden generar a mano desde una planillita de puntos, pueden generar líneas con distintos espesores, distinta información asociada, y pueden hacer una carta que es bastante buena. Con eso los dejamos y les vamos a dar tiempo para que revisen todos los ejercicios y trabajen. Y estamos a la espera de todas sus consultas, que supongo que serán muchas en este tema porque hay mucha variedad. Les pedimos que no se traben en cuestiones de instalación o de software. Busquen en Google, hay muchos tutoriales, mucha información sobre el manejo. Pueden preguntarles a sus compañeros, pueden preguntarnos a nosotros.
Lo más importante es que logren hacer la mayor cantidad de ejercicios, de tutoriales, digamos, que les dejemos, y sobre todo que se familiaricen con los datos. Si les aburren los ejercicios y quieren buscar datos nuevos, bienvenido sea. Lo que es importante es que le metan un poco de tiempo a esto y se familiaricen con el software de conversión de coordenadas, con las cosas que hace, con las cosas donde no hace, y ustedes tienen que meter mano, y se familiaricen con datos tanto de grilla como vectoriales para que podamos seguir trabajando en adelante en los distintos proyectos que vienen a continuación para el resto de la materia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.